buenas noches para todos, nos alegra iniciar esta semana junto con ustedes para conocer las últimas noticias. Dios está obrando grandemente en la niñez de Colombia, por eso el 14 de marzo los maestros de la Escuela Bíblica Soñadores junto con los voluntarios internacionales se trasladaron hasta el Colegio Interamericano ubicado en Ciudad Bolívar. Más de 100 niños escucharon sobre el amor de Dios con un corazón muy agradecido. El día 14 de marzo, los maestros de la Escuelita Bíblica Soñadores y los voluntarios nacionales e internacionales de IYF Kids llevaron al Colegio Interamericano un programa lleno de sorpresas para cautivar y maravillar los corazones de los niños. El programa fue realizado para 139 estudiantes de los grados de transición a quinto de primaria de la institución educativa, los cuales participaron durante toda la jornada matinal en la actividad Énfasis Espiritual. Esta se basaba en que los niños recibieran la palabra de Dios de una forma clara y amena, creando así un ambiente agradable tanto para el equipo de docentes y directivos como para los estudiantes. Para su realización se tuvo en cuenta que se tendría la participación de niños de 5 a 12 años en promedio. Por ende, se llevaron a cabo gran variedad de actividades para el disfrute total de entre los estudiantes. Además, con el fin de crear un programa llamativo, los organizadores llevaron al Colegio Interamericano un nuevo tipo de mecanismo de rotación, en el cual cada grado iba recibiendo simultáneamente uno de los puntos de la actividad y al finalizar se realizaba la rotación entre los instructores, logrando así que el programa se finalizara con cada uno de los grados recibiendo todas las actividades. Nuestros maestros y voluntarios, a través de juegos, música, teatro y conferencias, compartieron el verdadero corazón humano y la importancia de Dios en la guía de nuestras vidas, logrando así que los niños aceptaran con emoción y alegría este bello mensaje. Esta actividad demuestra que la población infantil debe ser reconocida como el punto clave para la formación en el mundo del corazón, y así crear un cambio en esta nueva generación, logrando ser personas resilientes gracias al conocimiento de su corazón. Para nosotros es de gran agrado que por medio de programas como Énfasis Espiritual, las diferentes generaciones puedan conocer de la importancia de un corazón sano a través de Dios. ICANN estuvo en la Fundación de Estudios Superiores Universitarios el pasado 23 de marzo. La conferencista Jin Sun Choi fue la encargada de impartir esta conferencia del cambio de mentalidad que ha causado gran interés y expectativa en las personas. El día 23 de marzo se llevó a cabo la jornada de ICANN en la Fundación de Estudios Superiores Universitarios FESU, que tuvo como expositora a la presidenta Esperanza Choi, quien habló de la importancia del cambio de mentalidad, teniendo como ejemplo a Corea del Sur, país que fue destruido por la guerra y renació de las cenizas hasta convertirse en la potencia que es hoy, con base a su buena mentalidad. Dicha mentalidad se formó a base de sufrimiento y dificultades. A modo de ejemplo, servir, imaginar cómo se forma una perla preciosa, a raíz de un grano de arena que se introduce en la ostra y genera lágrimas de dolor, que se solidifican hasta constituir esa perla tan hermosa y valiosa. Tal evento tuvo lugar en el barrio Manzanares Apartado, contó con el aforo de 30 personas y se realizó en el horario de 2 p.m. a 4 p.m. Todo comenzó con un mensaje de bienvenida de parte de la presentadora Natalie Galvez. Luego se proyectó un documental de ICANN con las actividades realizadas a nivel mundial y sus resultados. Seguió con una presentación musical con algunos integrantes del grupo Ensamble. Una vez que los corazones fueron suavizados, la doctora Esperanza expuso su conferencia, que tuvo como tema principal al cambio de mentalidad. La gran enseñanza es que pueden haber pruebas difíciles, pero no hay fracaso. El señor Chun, con esa filosofía, en el año 1983 logró construir un puente marítimo, bloqueando la corriente del mar con un buque chatarra, algo que nadie más hubiera pensado. Terminando la conferencia, los oyentes participaron de la actividad recreativa My Recreation, de la cual pusieron en práctica el tema de la conferencia, construyendo la torre de malvaviscos más alta y estable. Esperamos que este evento sea una semilla que se sembró y con el tiempo germinara, originando un gran árbol que dará numerosos frutos en el Evangelio.
Desde el pasado 18 de marzo, ministros de otras ciudades junto con la voluntaria Sandra Correa se dirigieron a Chigorodó para la preparación del Gran CLF dirigido por el pastor Juan Parr. Promocionando e invitando muchos líderes cristianos se pudo ver la obra de Dios en todo momento. El CLF llegará a toda Colombia llevando las buenas nuevas. El CLF llegó a Chigorodó, Antioquia. Siendo la tercera parada de este tour por Colombia, el 24 de marzo se dio inicio al Congreso, en el que los líderes cristianos testificaron cómo recibieron la palabra y fueron impactados y bendecidos por ella. Dios trabajó grandemente para que este evangelio llegara al Urabá antioqueño, a través de una joven, Sandra Correa, quien conoció el Congreso de manera online durante la pandemia en el año 2020. Su vida estaba llena de oscuridad y angustia, pero a través del Evangelio de Salvación su vida cambió. Ahora está sirviendo con su juventud al Evangelio como misionera. Dios la utilizó como un instrumento para llevar el Evangelio a su tierra natal, en el noroccidente de Colombia. Glorificamos a Dios y vemos el cumplimiento de la promesa que le dio a su siervo el pastor Oxo Park. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos 2:8. Este recorrido por el Urabá nos abrió muchas puertas, en especial con los medios de comunicación locales, que se mostraron muy interesados en ser parte de la difusión y transmisión del evento. Gracias al apoyo de la presidenta de pastores de Turbo, la pastora Cecilia Enrique, quien nos ayudó a contactar con el director del canal regional de Turbo Hebrón TV, se logró la entrevista del pastor Jung-Hyun Park y esto ayudó a la difusión del evento y a la retransmisión en su canal. Durante 3 días, iniciando desde el jueves 24 y hasta el sábado 26 de marzo, se desarrolló el CLF en Chigorodó, Antioquia, en la iglesia Torre de Fuego, donde ministra el pastor Enrique Chiquillo. Cada sesión impartida por el pastor Jung-Hyun Park, expositor de este CLF, nos hizo ver cómo el pecado ha hecho que nuestro corazón esté débil. Abrió la puerta para que los participantes se interesaran en saber cómo recuperar la relación con Dios. Las siguientes 2 sesiones dieron continuidad para que los demás de 1,050 participantes, entre pastores y líderes, pudieran ver la diferencia entre estar con Dios y sin Él. Aunque hemos creído que haciendo nuestras obras le agradamos, por eso es importante que entendamos la importancia de creer en la palabra de Dios y conectar con Él. Durante el tiempo que se desarrolló el CLF, tuvimos la compañía de la emisora Radio Chigorodó, quien nos transmitió cada exposición de la palabra y seguirá acompañándonos en las demás giras de este maravilloso Congreso de Líderes Cristianos. Finalmente, vimos cómo los pastores afirmaron en su corazón el Evangelio por medio de la explicación del siervo. Los pastores quedaron muy agradecidos y esperamos continuar trabajando en Chigorodó y Urabá con el Evangelio, trayendo esperanza a esta región del país. Qué precioso es el trabajo del Evangelio y ver cómo Dios le da su gracia a los hermanos, ministros y maestros. Ahora dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios por parte del pastor Oxo Park. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estando dentro de Jesucristo, ¿cómo podemos ser nuevas criaturas? Dentro de Jesucristo no es que nos convirtamos en otras personas. ¿Qué significa que nos convirtamos en nuevas criaturas? Hay algo que no podemos encontrar en este mundo y es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús no lo podemos encontrar en ninguna parte. Cuando tenemos un corazón diferente al de Jesús, en nosotros hay oscuridad, nos odiamos, nos desconfiamos y asimismo ese tipo de pensamientos gobiernan nuestro ser. Pero cuando acepto el corazón de Jesús en mi corazón, es cuando podemos decir que creemos en Jesús. Si nosotros simplemente vamos a la iglesia, leemos la Biblia y hacemos buenas obras, pero no aceptamos y creemos en el corazón de Jesús, de nada sirve. El enfermo por 38 años, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda,
Hasta ahora él se esforzó por levantarse y caminar, pero nunca pudo. Y no podía aceptar fácilmente la palabra levántate y camina. Con su propio pensamiento, él no podía creer en Jesús. Según su pensamiento, era imposible caminar. Hasta ahora yo lo intenté y no pude. Pero las personas que creen en la palabra de Jesús, aunque parece imposible según su pensamiento, cuando Jesús dice levántate, toma tu lecho y anda, se levantan y andan. Aceptando el corazón de Jesús en ese momento, puede vivir con el corazón de Jesús. Por eso, ¿cuál es la diferencia de aquella persona que cree en Jesús en vez de confiar en sus pensamientos? Las personas que viven recibiendo el corazón de Jesús, sus vidas son 100 y 1000 veces más gloriosas. Claro está que para nosotros parece bueno seguir la ambición de la carne, pero en esa vida hay dificultad, hay problemas. Cuando humillamos el corazón y recibimos el corazón de Jesús, el pensamiento cambia totalmente. Dentro de mí empieza a dirigirme el corazón de Jesús y empiezo a vivir una nueva vida bendita. Antes de encontrarme con Jesús, yo asistía a la iglesia. Y en la iglesia aprendí a esforzarme, a ofrendar, a orar, a hacer el bien. Pero yo no lo lograba. Hacía la maldad, mentía, robaba y así vivía. En el año 1962 tuve una condición muy buena para creer en Jesús, porque descubrí que todo lo que yo había vivido hasta ese momento era fracaso. Y me di cuenta claramente que si confiaba y seguía mis pensamientos, iba a fracasar. Y cuando ya no podía vivir acorde a mis pensamientos, pude descubrir el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es santo, perfecto, está lleno de amor, y a través de la Biblia pude descubrir el corazón de Jesús. Hasta ese momento yo había confiado en mi pensamiento. Cuando descubrí el corazón de Jesús, me di cuenta, yo he fracasado por haber confiado en mi pensamiento hasta ahora. Pensé que me iba a ir bien, pensé que iba a vivir una vida bendecida, pero me di cuenta que toda mi vida, al seguir mi pensamiento, iba a ser fracasada. El hecho de seguir en mis pensamientos es el fracaso, y esto lo descubrí con exactitud. Desde ese día yo traté de no confiar en mí mismo, porque la conclusión de mis pensamientos fue el fracaso, y lo maravilloso después de haber desechado mi propio corazón fue recibir a Jesús. La palabra de Jesús, el corazón de Jesús y el pensamiento de Jesús empecé a aceptar y fue muy fácil. Antes mi vida fue muy complicada y difícil, pero después de que acepté el corazón de Jesús y la palabra de Jesús, todo se tornó maravilloso y bendito. Sea quien sea, cualquier persona es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo deseché mi propio corazón, vacié mi corazón. Cuando mi corazón se vació, Jesús entró en mí. Aunque yo soy el mismo, pero mi vida comenzó a cambiar y a renovarse. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa estar en Cristo? Es recibir el corazón de Jesús, desechar mis pensamientos, y de eso se trata. De tirar mis pensamientos al saber exactamente que si yo seguía mis pensamientos iba a fracasar. Yo me deseché a mí mismo y recibí en mi corazón la palabra de Jesús. Desde ese momento la palabra de Jesús comenzó a tener vida en mí y ya no podía vivir como antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo había vivido confiando en mis pensamientos y parecía que era bueno y que me iba a ir bien. Pero en conclusión fue fracaso, sufrimiento y ruina.
desechando mi pensamiento y recibiendo el corazón de Jesús en mi corazón, aunque mi cuerpo es el mismo, aunque mi nombre es el mismo, mi dirección es la misma, pero el pensamiento es muy diferente al momento de aceptar el corazón de Jesús. Leyendo cada línea de la Biblia, el corazón de la Biblia es tan puro, limpio y precioso. Después de haber recibido el corazón de Jesús en mi corazón, aunque yo soy el mismo Oxo Park, pero después de que Jesús entró en mí, mi vida cambió y comencé a ser dirigido por Jesús. Nunca yo traté de cambiar, nunca traté de hacer obras malas, nunca traté de vivir bien. Después de que el corazón de Jesús entró en mí y comenzó a guiarme, maravillosamente yo empecé a cambiar. Y más maravilloso fue que Jesús comenzaba a obrar a través de mí, de maneras inimaginables. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Desechando mi vida antigua, aceptando a Jesucristo en mi corazón, aunque mi cuerpo es el mismo, ya que Jesús vive en mí ahora, voy a cambiar. Por eso si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Negándome a mí mismo, ahora recibo el corazón de Jesús y me hago uno con Jesús. Desde ese momento los pensamientos que se levantaban en mí eran uno con los pensamientos de Jesús. Cuando leía la Biblia me sentía muy bendecido y divertido. Esa es la vida de una nueva criatura. Desechamos nuestro pensamiento y nuestro corazón, pero cuando aceptamos el corazón de Jesús y creemos en su palabra, en este momento se manifiesta el poder de Dios. Los pensamientos que teníamos antes vamos a desecharlos todos y vamos a revestirnos del poder de Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta vida espero que se cumpla en sus vidas a través de Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, pastor, por compartir la palabra esta noche. Realmente cuando Jesús entra en nuestro corazón y aceptamos solo lo que dice su palabra, nuestra vida se cambia a una vida muy feliz y bendecida. Ahora los invitamos a ver los avances de las próximas actividades. Del 14 al 17 de abril tendremos CLF y Retiro Espiritual en México en la Universidad Justo Sierra con el pastor Oxo Park. Del 2 al 4 de mayo realizaremos CLF en la ciudad de Santa Marta. Todos los viernes a las 2 de la tarde acompáñanos en la Academia Silver dirigido al adulto mayor. No faltes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta transmisión. Estamos muy agradecidos por este espacio que Dios nos permite para ver su obra. Esperamos encontrarnos el próximo lunes a la misma hora. Que descanse.